Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Apéndice. ¿A qué nos apegamos? Aunque los manuales sobre el tema de las dependencias conductuales se refieren solo a algunas adicciones, el abanico potencial va mucho más allá. Para que tengas una idea, señalaré una lista de posibles apegos para que los tomes como referencia en lo que respecta a tu vida cotidiana. Esta lista no pretende ser completa y solo tiene un carácter informativo. 1. El apego a las personas a quienes amamos o admiramos. Es uno de los apegos más comunes: pareja, amigos, hijos, padres, profesores. Si somos vulnerables, inmadurez, inseguridad, ambición, cualquier persona que nos brinde placer sostenido, seguridad o que colabore en nuestros proyectos de realización es potencial fuente de apego. Poco a poco el otro comienza a volverse imprescindible para tu vida y bienestar. El apego se disfraza muchas veces de amor y entonces creas una dependencia emocional que te enganchará al vínculo de manera patológica. El apego a los demás te impedirá ser como eres. Cuando la persona que amas esté ausente, no funcionarás bien en ninguna área, te sentirás incompleto y te asaltará el miedo de perderla o de que le pase algo. Si piensas que no puedes vivir sin tal o cual individuo, no importa el parentesco ni los sentimientos que tengas hacia él o ella, sufres de adicción afectiva y harás cualquier cosa por retener tu fuente de apego. No hay amor si hay apego, solo necesidad del otro. 2. El apego a la aprobación/reputación social. Sentirse motivado por la afiliación es normal. Querer estar con gente y establecer buenos vínculos, o que simplemente nos acepten, forma parte del repertorio humano y algunos científicos consideran que es una necesidad innata. El apego a la aprobación es otra cosa. Es la necesidad de sentirse reconocido y admirado por todas las personas significativas de una comunidad, fama, aplausos, prestigio, y b. Evitar el rechazo, la burla o la no aceptación. 2 vulnerabilidades entrelazadas que nos hacen especialmente débiles en las relaciones interpersonales. De hecho, las personas que sufren este apego son incapaces de ser naturales y espontáneas porque siempre estarán haciendo lo que se espera de ellas. Tratarán de quedar bien con todo el mundo y, en lo posible, no crear oposición. El pensamiento que las guía es que no pueden vivir sin la aceptación de los otros y que harán cualquier cosa por mantener una buena reputación y evitar la crítica social. La aprobación es una droga legal y una forma de control social. El apego al reconocimiento hace que los individuos persigan un imposible, que todo el mundo los quiera. Pero la realidad demuestra que hagas lo que hagas, la mitad de la gente no te querrá o simplemente te ignorará. Un maestro espiritual decía que hay una sola cosa que Dios no puede hacer y es agradar a todo el mundo. Cuando atiendo en mi consulta a personas con este problema, suelo leerles un pequeño relato de Anthony de Mello. El maestro parecía absolutamente insensible a lo que la gente pensara de él. Cuando los discípulos le preguntaron cómo había alcanzado tal grado de libertad, él soltó una carcajada y dijo: hasta que tuve 20 años, nunca me preocupó lo que la gente pudiera pensar de mí. A partir de los 20 me preocupaba constantemente lo que pudieran pensar mis vecinos. Pero un día, después de cumplir los 50, de pronto comprendí que ellos difícilmente habían pensado en mí. Una variación de la necesidad de aprobación es el apego a la posición social y a las credenciales personales asociadas: apellido, abolengo, clase social, historia familiar. Recuerdo una paciente cuyo mayor orgullo en la vida era que su padre había sido marqués y por esa razón pensaba que la gente le debía rendir pleitesía. Como consecuencia de tal creencia, si el elogio esperado no llegaba, se sentía indignada.
En cierta ocasión le insinué que quizás le daba demasiada importancia al título nobiliario de su progenitor y que lo ideal sería desapegarse de él para vivir más tranquila e igualarse al resto de la humanidad. Fue la última vez que la vi. 3. El apego a las posesiones materiales y a la moda. Las personas que ponen su valía personal en las posesiones materiales suelen ser pobres de espíritu. Llenan con cosas externas lo que no tienen dentro. Una casa puede ser, legalmente, tuya, pero si ya la consideras emocionalmente tuya, es decir, que te define y aporta a tu valía personal, ya estás en los fangosos terrenos del apego. Y esto no siempre es evidente. El apego a las posesiones materiales te vuelve superficial y especialmente frágil, porque cualquier objeto se gasta y se acaba, y como dije antes, si él se acaba, tú te acabas. Esa es la cruel realidad de los apegados en general. Si vales por lo que tienes y lo pierdes, dejas de valer. Soy lo que tengo, esa es la norma de los que se apegan a los objetos. En algún lugar leí que un hombre compró un cuadro extremadamente costoso y donde debería ir la pintura colgó la factura de compra. Pensemos en los adictos o apegados al shopping. A los que si no estrenan están out. Facundo Cabral, el cantante y poeta argentino, decía, escapa de los que compran lo que no necesitan, con el dinero que no tienen, para agradar a la gente que no vale la pena. No solo me refiero al consumismo desenfrenado, sino al aspecto psicológico de creerse excepcional, actual, elegido o especial por estar a la vanguardia de algún producto. Comprar relaja y entretiene, como cuando vas a ver una película y te desenchufas un rato. Sin embargo, para muchos la acumulación de objetos materiales es más que puro entretenimiento, es la manifestación del vales por lo que tienes. La compra compulsiva es una adicción conductual clasificada que necesita tratamiento. El sociólogo Bowman afirma que la cultura consumista hace que las personas desarrollen la preocupación por estar y mantenerse a la delantera. Vale decir, fashionistas, grupo de referencia, o los que cuentan y cuya aprobación o rechazo traza la línea entre éxito y fracaso. Un paciente tenía más de 50 relojes, los que usaba según la ocasión y la impresión que quería producir en los demás. No los coleccionaba, los incorporaba a su persona. En una ocasión la caja fuerte donde los guardaba se dañó y prefirió cancelar una importante reunión de negocios que tenía porque no podía llevar el reloj adecuado. En otro caso una paciente guardaba como su bien más preciado un collar de perlas auténticas con sus respectivos aretes. Apreciaba tanto sus joyas que se sentía orgullosa de ellas. Como ya dije, muchas personas no solo poseen cosas, sino que se vinculan afectivamente con ellas. En este caso podría decirse que mi paciente amaba su collar. Lo extraño es que cuando se lo ponía, como si se tratara de una película de terror, el collar parecía apoderarse de ella, su personalidad cambiaba, se volvía más extrovertida, más atrevida y segura de sí misma. No era una simple alhaja. 4. El apego a las ideas. Alguien decía que no hay nada más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene. Es obvio que existen preferencias y posiciones definidas frente a distintos eventos de la vida e incluso es natural que respaldemos los puntos de vista en los cuales creemos. Es el juego de la mente que razona y se expone a los hechos. El problema del apego a las ideas no es que defienda sus creencias, sino la relación que el sujeto establece con las mismas, y que se fundamenta en dos aspectos insalubres: a. La persona se siente en posesión de la verdad absoluta, y b. Se ha identificado con la creencia de tal manera que es incapaz de renunciar a ella. Un búnker cognitivo al cual se aferrará con uñas y dientes porque de eso dependerá su estabilidad emocional. Así de absurdo es el apego, yo soy mis ideas.
Cualquier similitud con el fanatismo no es mera coincidencia. Para el apegado a las ideas, las otras visiones del mundo están equivocadas por definición y solo hay una verdad, la suya. Un desastre adaptativo. Me contaron una vez, a manera de chiste, que un hombre se estaba ahogando en el río Magdalena. Dos pescadores que pasaban por allí, al ver lo que ocurría, le arrojaron un salvavidas, pero el hombre no se agarraba pese a estar a pocos centímetros de él. Los que trataban de auxiliarlo veían que el hombre parecía hablar solo mientras daba manotazos. Cuando se acercaron con el bote oyeron que decía, «Te estoy tragando, Magdalena, te estoy tragando». El autoengaño siempre nos juega una mala pasada y se cuela por cualquier parte. Es más saludable dar el brazo a torcer cuando la realidad se impone y aceptar las cosas como son, que sesgar la información y evitar los hechos. Dos vendedores católicos estaban trabajando frente a un burdel cuando vieron entrar a un rabino furtivamente en la casa, se miraron y dijeron, ¿qué puedes esperar de un rabino? Luego entró un pastor protestante y dijeron lo mismo, ¿qué más se puede esperar de un protestante? Entonces ingresó un cura cubriéndose el rostro con una bufanda, y uno le dijo al otro, algunas de las chicas que trabajan allí deben estar muy enfermas, ¿no crees? Si no hay otros puntos de vista válidos, el mundo girará a tu alrededor y te volverás insoportable y huraño. Serás como un patriarca fuera de época, rígido y alimentando las mismas ideas una y otra vez. Recuerda que defender lo que uno piensa es normal, hacerlo con pasión armoniosa es de sabios, utilizar una pasión obsesiva es de tontos. 5. El apego a la virtud. Buscar de manera obsesiva la santidad, la iluminación o la autorrealización, en el campo que sea, es apego a la virtud. Adictos a la conciencia, decía de Mello. Tal como vimos, cuando nos sobrepasamos y queremos compulsivamente ayudar más allá de nuestras capacidades reales, podemos conformar una alteración llamada burnout. La entrega sacrificada o bondadosa puede entrar en cortocircuito si dependemos de ella para ser felices. La virtud es un punto medio, Aristóteles, un transitar con entusiasmo y pasión armoniosa hacia nuestras metas, sin excedernos. La obsesión por Dios aleja a Dios, la obsesión por el amor aleja el amor, la obsesión por la felicidad te hace infeliz. Es el contrasentido al que induce cualquier dependencia psicológica. Pasado cierto límite, la compulsión a ser más te lleva a ser menos. Recuerda que error no es maldad. Equivocarse no elimina tus valores ni te hace malo o indigno. Este miedo es el que sustenta muchas veces el apego a la virtud y la convierte en una pesada carga, cuando debería ser motivo de alegría y realización. Cualquier práctica, incluso la altruista, debe ser relativa. El Sutra del Diamante afirma: en la práctica de la caridad una persona que busca la iluminación debe ser desapegada. O sea, debe practicar la caridad sin mirar las apariencias, sin prestar importancia a sonidos, olores, tactos, gustos o cualquier cualidad. Así que debe practicar caridad sin apego. ¿Por qué? Porque en tal caso su mérito será incalculable. En ocasiones el apego a la virtud oculta una falsa humildad. No se busca crecer, sino que el ego, yo posesivo, se satisfaga entre alabanzas y lisonjas, el gran líder espiritual, el gran hombre, o el mejor ciudadano. Esta trampa de la mente es muy común y por tal razón una modestia ponderada debería acompañarnos todo el tiempo. 6. El apego a las emociones. Pondré dos ejemplos, el apego al sufrimiento y a la felicidad. Uno puede apegarse al sufrimiento porque no se siente merecedor y se castiga, o simplemente por puro condicionamiento social. Para sentirse bien hay que sentirse mal, o la alegría debe estar bajo control.
Un aprendizaje en el que se nos enseña que mucha alegría es potencialmente peligrosa porque podríamos quedar adheridos a ella es una fábrica de patología. Cuando esto es así, el apego al sufrimiento se transforma en personalidad sufriente y hace que la persona quede enganchada al dolor y evite el placer porque es su deber. El masoquismo moral es un ejemplo de este placer doloroso o dolor placentero. Frente a este panorama emocionalmente desolador de excluir cualquier tipo de alegría por sospechosa, se encuentra el otro extremo, personas apegadas a la felicidad. No soportan el mínimo sufrimiento y lo evitan a cualquier costo. Buscan obsesivamente el placer / alegría y generan una fobia a cualquier situación incómoda. El me gusta o me hace sentir bien se convierten en el fundamento último que orienta su comportamiento, como si una búsqueda irracional de la euforia perpetua fuera la principal y única motivación. Ser feliz se transforma en una obsesión, una dependencia o una obligación. ¿Dónde queda el derecho a estar triste? Una persona desapegada anda entre las dos aguas emocionales con naturalidad. Algunos días sufrirá los rigores de la tristeza y otros se montará al carrusel de la alegría. No necesitas estar contento a toda hora, como tampoco necesitas hacer del sufrimiento un estilo de vida. Puedes ser escandalosamente feliz sin estar apegado a la felicidad y enfrentar con entereza el sufrimiento, incluso aprender de él, sin convertirlo en una virtud. 7. El apego al juego. Una de las claves de la adicción al juego es la ilusión de control cuando se está ejecutando la conducta, es decir, cuando creemos que podemos influir sobre las máquinas tragamonedas, la ruleta, los dados, las cartas o cualquier otro elemento. Las características más comunes que configuran una dependencia al juego son gastar más dinero de lo planeado, apostar para recuperar lo perdido y seguir jugando incluso si se pierde. Cuando ocurre esto ya pasaste del juego normal, recreativo y sin riesgos, al apego. La ilusión de control es una forma de pensamiento mágico, es creer que, si se llevan a cabo determinados ritos, la suerte se volcará a nuestro favor. En otros casos lo que mueve al jugador es el reto, ganar y llegar a una meta, sentirse poderoso y triunfador, como es el caso de los videojuegos, superar la programación de la máquina y tumbar las probabilidades. ¿Qué hace que gente se deje atrapar por esta dependencia? Superar el aburrimiento, tener o ampliar sus relaciones sociales, ganar dinero, olvidar los problemas, distraerse o la mera estimulación fuerte. Las consecuencias del apego al juego suelen ser un desastre, endeudamiento, dificultades familiares y a veces con la justicia, malestar emocional, culpa, depresión, ansiedad, descuido de responsabilidades básicas, deterioro en la pareja, pérdida de las relaciones sociales, entre otras. Si pusieras en una balanza las ventajas y desventajas, no habría que pensar demasiado la elección. Hay muchas formas saludables de obtener emociones y gratificaciones similares a las que genera el juego sin pagar un costo psicológico y económico tan alto. 8. El apego a querer hacerlo todo bien. No defiendo la dejadez o la ineficiencia, sino una eficiencia relajada. Tampoco me refiero a tiempos de guerra ni a la lucha por la supervivencia, que debe hacerse con todas las antenas puestas, sino al peso de tener que ser eficiente y competente todo el tiempo y a toda hora. De pequeños nos dan una lupa y nos dicen, obsérvate con ella hasta el mínimo detalle para que magnifiques tus errores y los corrijas. Mi pregunta es simple, ¿y qué hay de los aciertos? ¿Dónde está la otra lupa? Desmontemos este flagelo socialmente aceptado, equivocarse no es fracasar. Con este vía crucis sobre la mente es apenas natural que la excelencia se convierta en un mandato social. Un adolescente me decía, no me conformo con ser feliz, debo ser el mejor. Cuando le pregunté en qué actividad quería destacarse, me respondió, no sé,
en cualquier cosa, pero debo ser el mejor. El miedo a cometer errores y quedarse rezagado respecto a los genios, que no abundan, se convierte con el tiempo en una mezcla de perfeccionismo y autoexigencia muy difícil de sobrellevar. Bájate de las nubes, simplemente trata de hacer las cosas bien y con pasión armoniosa y el éxito llegará cuando menos lo pienses. Si deseas que todo sea perfecto, encontrarás un primer obstáculo insalvable, tú no lo eres. Quizás no tienes la autoridad moral para exigir tanto. Nasruddin, personaje mítico de la tradición sufí, conversaba con un amigo. Entonces, ¿nunca pensaste en casarte? Sí, pensé, respondió Nasruddin. En mi juventud resolví buscar a la mujer perfecta. Crucé el desierto, llegué a Damasco y conocí a una mujer espiritual y linda, pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo. Continué viajando y en otra parte encontré una mujer que conocía el reino de lo material y el del espíritu, era muy completa, pero no era bonita. Entonces resolví ir hasta el Cairo, donde por fin encontré a una bella mujer, religiosa y conocedora del mundo material, muy inteligente y sagaz. ¿Y por qué no te casaste con ella? Ah, compañero mío. Lamentablemente ella también quería un hombre perfecto. 9. El apego al trabajo. El apego al trabajo implica una absorción mental y física por la actividad laboral. El trabajo va interfiriendo la vida normal de familia, los amigos, los hijos y la pareja. Todo se contamina. El afectado siente que ya no tiene control, como si un virus se hubiera apoderado de su voluntad. Trabajar pasa a ser lo más importante, lo único que vale la pena y lo que justifica la existencia. ¿Qué hay detrás de esta adicción socialmente aceptada y apreciada? Ideas sobrevaloradas de dinero, éxito, poder o prestigio y, en ocasiones, un exagerado sentido del deber que obliga al sacrificio. El impulso adictivo a trabajar quita la capacidad de disfrute. Y cuando digo pérdida de disfrute, no solo me refiero al goce de la vida en general, sino también y paradójicamente a lo laboral. Los apegados al trabajo terminan padeciéndolo por el miedo al fracaso, a perder su fuente de ingresos y al mal ambiente que generan a su alrededor debido al estrés que soportan. En general hacen un mal uso de su tiempo libre y sienten una gran incomodidad ante el ocio y el descanso. Todo lo que no sea trabajar es no producir y, por lo tanto, prescindible, superfluo o sin sentido. El imperativo que los mueve es un esfuerzo sostenido, que suele transformarse en fatiga crónica e irritabilidad. ¿Se recuperan? Muchos logran reestructurar su vida en momentos de crisis o situaciones límite. Cuando los hechos los ponen entre la espada y la pared, una enfermedad, una quiebra económica, una separación, tal como vimos en el caso de la lección 1, los apegados al trabajo descubren que hay cosas tan o más sustanciales que una empresa o trabajar obsesivamente. El sentido de pertenencia es primero con uno mismo. 10. El apego al pasado y la autoridad. Parto del hecho de que la tradición y la historia que nos determina en gran parte, personal, familiar o social, no es en sí misma negativa. Hay gente tradicionalista cuya mente es libre y fluye con los cambios, porque si bien respetan su tradición, no son esclavos de ella. De lo que hablo es del apego al pasado y la tradición, de la fobia a los cambios, del culto a lo que fue y debería seguir siendo igual. Si el pasado te momifica en vez de enseñarte, no te sirve. Emerson se preguntaba al respecto, ¿es la bellota del roble mejor que el árbol? ¿Es el padre mejor que el hijo, en el que ha vertido la madurez de su ser, porque entonces esta adoración por el pasado? Muchas veces se nos cuelan ritos absurdos que no tienen más fundamento que la costumbre y que repetimos sin cuestionar. El siguiente relato es un buen ejemplo. Cuando
cada tarde, se sentaba el gurú para las prácticas del culto, siempre andaba por allí el gato del ashram distrayendo a los fieles. De manera que ordenó el gurú que ataran al gato durante el culto de la tarde. Mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al gato durante el referido culto. Y cuando el gato murió, llevaron otro gato al ashram para poder atarlo durante el culto vespertino. Siglos más tarde los discípulos del gurú escribieron doctos tratados acerca del importante papel que desempeña el gato en la realización de un culto como es debido. Tengo un amigo que viaja mucho, pero en realidad nunca está en los lugares que visita. El hombre se la pasa sacando fotos, ve el paisaje por el ojo del disparador de su Canon ultramoderna y cuando llega del paseo conecta todo al computador, destapa una botella de vino y las mira, se ríe y se divierte. El problema es que siempre se le queda por fuera el olor, la brisa, la temperatura de la piel y todo el andamiaje sensorial que hace posible que tal o cual lugar no solo se mire sino también se respire. La mirada retrospectiva es una cosa, pero perderse lo vivencial que nos regala el aquí y ahora es una lástima. No es lo mismo ver una foto aséptica de los Andes, así sea bonita, que estar en mitad de la nieve, riendo con unos compañeros de viaje, sintiendo el sol en el rostro y mirando el cielo azul sobre los blancos picos. Mi amigo está encadenado al pasado, sus viajes son recordatorios de lo que la memoria quiera brindarle. Podría sacar fotos, después, de apreciar los instantes en vivo y en directo, pero prefiere retratarlos y recuperar la información después. Gustos son gustos. Una variación del apego al pasado y la tradición es hacer un culto a la autoridad, inclinarse ante ella y rendir pleitesía a la jerarquía, cualquiera que ésta sea. He conocido infinidad de gente brillante e inteligente que está dominada por los que supuestamente saben más. Una cosa es admirar y otra someterse. Si tienes que pedir permiso moral, psicológico y emocional para decidir por ti mismo, o si te da pánico ir contra la tradición instaurada cuando lo creas necesario, sufres de apego a la autoridad. 11. El apego a Internet. Las ventajas de Internet son innegables y no utilizarlo es quedarse fuera de la sociedad actual. La cuestión se complica cuando su uso se vuelve incontrolable y además interfiere con la vida cotidiana. ¿Cómo sabes que has creado una adicción a Internet? A. Dormirás muy poco por no quitarle tiempo a la red. B. Descuidarás otras actividades. C. La gente que te rodea empezará a quejarse por el uso exagerado que haces de Internet. D. Pensarás constantemente en conectarte. Y E. Cuando quieras parar no podrás hacerlo. La sensación es que la red tira de tu humanidad. Dirás que solo navegarás unos minutos y allí te quedarás enganchado el día entero. Ni que hablar si se bloquea Internet o se te prohíbe su utilización, harás un síndrome de abstinencia con todos sus componentes. Las personas que carecen de habilidades sociales o tímidas son muy propensas a caer en este apego, ya que Internet les permite ocultarse e interactuar sin dar la cara. Aún así, los fóbicos sociales que sufren de apego a las tecnologías agudizan sus síntomas, porque al no exponerse a las situaciones temidas, mantienen el temor vivo y activo. La gente que se siente sola o que tiene problemas de pareja también encuentra en Internet un refugio a sus problemas, así no los resuelva e incluso a veces los agrave. Las adicciones o los apegos a las nuevas tecnologías ya han sido reconocidos, clasificados e investigados en la literatura científica en sus diversas modalidades, como por ejemplo el teléfono celular o los videojuegos, entre otros. 12. El apego al propio cuerpo y la belleza. La fantasía de los apegados a la belleza y al propio cuerpo es poder detener el tiempo y mantenerse físicamente inmortales. Expectativa infantil y patrocinada por un consumismo que ofrece un arsenal de recursos antienvejecimiento y patologías asociadas. Solo para señalar algunos: gimnasios especializados, ortorexia,
obsesión por la comida sana, balones gástricos, cremas reductoras y maquillajes, potomanía, obsesión por tomar agua, botox y rellenos, láser, cermillo, implantes de todo tipo. El menú es amplio y variado, además de unisex. El apego a la belleza esconde la creencia de que si uno no está acorde a los patrones y la tendencia estética predominante deberá sentirse infeliz. Cuando esta dependencia se instala, la autopercepción se distorsiona y unos gramos de más o cualquier protuberancia mal ubicada desorganizan la estabilidad mental. Una premisa enfermiza recorre infinidad de mentes: vales por lo que aparentas. No sostengo que la apariencia física no deba importarnos para nada y ser dejados con nuestro arreglo personal, pero tampoco hay que exagerar y desesperarnos si no somos lo que la sociedad afirma que deberíamos ser. Si miras a tu alrededor verás que la gran mayoría de las personas no están enganchadas con Adonis ni con divas, sino con gente como tú o como yo, gente común, fea o normal, con alguna que otra mácula o desperfecto. Aunque a los estilistas no les guste, hay feos lindos y feas lindas. Y este aparente contrasentido lo da el toque de simpatía, la desenvoltura, el humor, la inteligencia, el garbo, la manera de coquetear y la mirada, entre otros atributos, y no un cuerpo esculpido por algún cirujano. Sabrás que estás apegada o apegado a la belleza cuando pasas mucho tiempo pensando en ello, te miras al espejo cada vez que puedes buscando alguna falla, gastas mucho dinero en arreglos, te sientes con frecuencia inseguro o insegura con tu aspecto, y cuando evalúas a las personas lo haces principalmente por su apariencia física. Si eres alguien que le da mucho valor a la belleza exterior, quizás olvides lo que va por dentro. Piénsalo. 13. El apego al dinero. Unos coleccionan objetos y algunos dineros. En la película Wall Street 2, un joven le pregunta a un millonario cuáles son sus límites. El hombre se queda pensando, esboza una sonrisa y le responde, más. He conocido una gran cantidad de personas que hacen del dinero una adicción, simplemente porque éste se ha vuelto un fin en sí mismo. En psicología se dice que el dinero es un reforzador generalizado debido a que te permite acceder a infinidad de gratificaciones subsidiarias. De todas maneras, y pese al poder social que genera, las investigaciones realizadas en todo el mundo son claras en demostrar que el dinero no predice la felicidad. ¿Qué hay detrás del apego al dinero? 3 elementos que confluyen y se amalgaman en un estilo poco adaptativo: ambición desmedida, ansias de poder / posición y el temor a perder los privilegios. Una vez que alguien cae en el apego al dinero, automáticamente se dispara el miedo a ser pobre. La pesadilla que nubla la mente de hombres y mujeres adictos a su riqueza es que algún día terminen en la calle sin un peso. En mi experiencia clínica he encontrado que muchas de estas personas son especialmente avaras y cuando uno les pregunta por qué son así, la respuesta suele ser: las grandes fortunas se hacen cuidando el centavo. O si la pregunta es: ¿no cree que ya tiene bastante dinero?, responden: nunca es bastante. La gente apegada al dinero sufre. Desarrollan paranoia, sienten que los demás son interesados, suelen quedarse solos y debido a su obsesión por cuidar lo que tienen y mantenerlo a salvo, dejan de disfrutar la vida con tranquilidad, algo similar a lo que les ocurre a los adictos al trabajo. Un trauma adicional aparece cuando descubren que el dinero no lo compra todo, ya sea porque enferman o se enamoran de alguien que no se vende al mejor postor. La ecuación que mantienen en sus cabezas es como sigue: dinero más poder más éxito igual a gloria. Detrás de cada apegado al dinero hay un reyesuelo o un dictador en potencia al que le gusta ejercer el mando. Su ego no resiste decirse a sí mismo: soy importante. Jalil Gibran retrata bellamente las consecuencias de la gloria cuando ésta se sale de las manos y nos sobrepasa. Te he visto, hermano mío,
sentado en el trono de la gloria. La gente se apretaba a tu alrededor para aclamar tu majestad, cantando alabanzas a tus hazañas y mirándote como si estuvieran en presencia de un Mesías, con sus espíritus elevándose hasta la bóveda del cielo. Y mientras mirabas a tus súbditos he visto en tu rostro las marcas de tu alegría, de tu poder y de tu triunfo, como si fueras el alma de sus cuerpos. Pero cuando alcé de nuevo la mirada, te encontré perdido en tu soledad, de pie al lado de tu trono, como un exiliado que tiende la mano en todas las direcciones pidiendo a los espíritus invisibles su misericordia y su ternura, reclamando un refugio, aunque éste no contenga más que calor y amistad.